Trastorno afectivo bipolar, presentado por mi persona, Luisa Bonivento Franco. En cuanto a la introducción del trastorno bipolar, tenemos que es una patología de salud mental común e invalidante con elevada morbilidad y mortalidad. Hay variaciones en la estimación de prevalencia. Se dice que en promedio en los distintos países el trastorno bipolar no especificado consta de un 1.4%, el trastorno bipolar tipo 1 de un 0.6% y el trastorno bipolar tipo 2 de un 0.4%. En Colombia la prevalencia es de 1.3%. Inicia frecuentemente de adolescencia tardía o en adulto joven y experimentan de impedimentos sustanciales como estados sintomáticos con síntomas clínicos o subclínicos, especialmente depresivos, aproximadamente en la mitad de su vida. En cuanto al trastorno bipolar, en su definición tenemos que está caracterizado por un estado de ánimo fluctuante entre dos polos opuestos, la manía o hipomanía y la depresión, por dos o más episodios en los cuales el humor y los niveles de actividad están significativamente alterados. Separados por intervalos asintomáticos, suele haber cambios en la actividad en general y tienden a ser recurrentes. Puede guardar relación en distintas situaciones estresantes. En cuanto a los síntomas del trastorno bipolar, tenemos a la manía, que son ideas de grandeza, poca necesidad de dormir, habla excesiva y rápida, hiperactividad y falta de juicio. También a la hipomanía, que es menos severa, está caracterizada por alta energía, productividad, puede dañar relaciones y carrera. Depresión, humor deprimido, anedonia, cambios de peso y problemas de sueño. El estado mixto, que son síntomas de manía y depresión al mismo tiempo, puede ser difícil de diagnosticar y es muy agobiante para el paciente. En cuanto a la etiología, se desconoce la causa exacta del trastorno bipolar. Sin embargo, se sugiere que no hay una sola causa, sino que es posible que haya una combinación de factores que contribuyen al trastorno bipolar. Tenemos al factor genético, que en el trastorno bipolar tiene un componente pues importante. Hay una alta heredabilidad y especialmente entre familiares de primer grado. En cuanto a los factores psicosociales, los acontecimientos estresantes durante la vida del paciente pueden intervenir en la aparición del trastorno en sujetos genéticamente vulnerables y pueden influir en el desencadenamiento de recaídas a futuro. Tenemos otras causas como las alteraciones bioquímicas en los neurotransmisores y estructurales en el cerebro. En cuanto a los tipos de trastorno bipolar, tenemos el tipo 1, que es mínimo un episodio maníaco, el tipo 2, que es episodios depresivos mayores o hipomaníaco, el ciclotímico, que son síntomas hipomaníacos y depresivos, trastornos bipolares especificados con ansiedad, mixto, con ciclos rápidos, melancólico, atípico, psicótico, etc. Otros trastornos bipolares no especificados, incumplimiento de algunos de los criterios diagnósticos, y trastorno bipolar inducido por sustancias, por intoxicación o abstinencia de alcohol, alucinógenos, etc. El trastorno bipolar se manifiesta de manera única en cada individuo. Sin embargo, con el fin de orientar el tratamiento se han establecido dos categorías principales. El trastorno bipolar tipo 1, que se distingue por fases maníacas e intensas y fases depresivas, los síntomas son tan intensos que pueden tener un malestar significativo. En el tipo 2 se caracteriza por depresiones intensas y fases de euforia moderadas que se denominan hipomanía. A diferencia del tipo 1, los síntomas no son suficientemente graves. Tenemos el trastorno ciclotímico, que es un trastorno psiquiátrico persistente y de inicio precoz, íntimamente relacionado con los trastornos bipolares. Es caracterizado por fluctuaciones anímicas, tanto espontáneas como reactivas. En cuanto a la duración, en el DSM-5 se dice que puede tener una duración de 2 años, con síntomas caracterizados de no más de 2 meses seguidos, sin síntomas según el DSM-5 y según el CIE-11 más del tiempo del que no. Síntomas maníacos no llegan a cumplir criterios de episodios hipomaníacos. En el CIE-11 dice que puede cumplir criterios de episodio hipomaníaco, pero no maníaco. En cuanto a los síntomas depresivos, se dice que no cumple criterios de síntomas depresivos. Criterios fundamentales
tenemos que tener periodos de síntomas hipomaníacos y depresivos durante al menos 2 años, que los síntomas no se deban a sustancias o afecciones médicas, que los síntomas no cumplan con los criterios para un episodio depresivo mayor, maníaco o hipomaníaco, que los síntomas causen malestar o deterioro social, laboral o en otras áreas importantes. En cuanto a los síntomas hipomaníacos como aumento de la energía, mayor actividad, autoestima inflada, menor necesidad de sueño, etc. Síntomas depresivos, síntomas de tristeza, desesperanza, falta de energía, problemas de concentración, cambio en el apetito o sueño, etc. En cuanto a la hipomanía, tenemos que es una elevación del estado de ánimo por encima de lo normal, por encima, es decir, de la eutimia, pero por debajo de la manía. Tenemos que un episodio dura alrededor de menos de 4 días. ¿Y cómo lo podemos diferenciar? Porque el paciente tiene cierta funcionalidad todavía, pero tiene una sensación de grandeza, una sensación de bienestar, pero por encima de lo normal. El paciente todavía puede dormir y de alguna manera puede tener relaciones interpersonales. En cuanto a los criterios de hipomanía, se dice que aumento de la energía o actividad, estado de ánimo mejorado y disminución de la necesidad de dormir. Manía sin síntomas psicóticos. Manía sin síntomas psicóticos. Acá cuando el paciente pasa la manía, que es ese estado de exaltación, deja de dormir. Es decir, ya la funcionalidad se pierde. Si el paciente trabaja, no lo podrá seguir haciendo de la misma manera y las relaciones interpersonales se vuelven difíciles de manejar. Todas esas actividades cotidianas de la vida pues se le dificultan al paciente. En cuanto a las características, tenemos que tener un humor exaltado, expansivo e irritable, claramente anormal para el individuo, porque el paciente no siempre está feliz, es una felicidad extrema, rápidamente pasa a ser irritable, en un momento puede estar abrazando a sus familiares y luego puede estar triste o incluso volverse un poco agresivo. En cuanto a la manía con síntomas psicóticos, es la manía con presencia de ideas delirantes o alucinaciones, y hay que descartar que no se atribuye al consumo de sustancias psicoactivas. También debemos descartar alteraciones orgánicas, es decir, si al paciente se le hace toda la historia, podemos preguntarle si consume drogas, porque esto podría indicar que la exaltación que presenta no es por el uso de drogas y no por el síntoma de manía per se. En cuanto a las comorbilidades, tenemos la más importante, que es el suicidio. Es importante destacar esto porque es 20 veces más alta la probabilidad que en la población general. También el abuso de sustancias es un empeoramiento para el pronóstico. En cuanto al tratamiento, tenemos intervenciones psicosociales como la terapia cognitivo-conductual. Es validada por múltiples guías, en promedio de 20 sesiones en lapsos de 6 meses para depresión en fase aguda. No hay suficiente evidencia, pero sigue siendo recomendada como segunda línea. Tenemos la psicoeducación, que es la más simple, pero cuando hay un aprendizaje activo supervisado. Es útil durante la eutimia solamente. Esta es de primera línea. En cuanto al tratamiento farmacológico, en la fase de manía o hipomanía de primera línea, tenemos el grupo farmacológico de los estabilizadores del estado de ánimo. Tenemos el litio, que la dosis inicial es de 300 miligramos cada 12 horas, dosis máxima de 900 a 1800 miligramos día. Recomendaciones: monitorear niveles séricos. Tenemos el ácido valproico, dosis inicial de 250 a 500 miligramos día, una dosis máxima de 1000 a 3000 miligramos día. Y las recomendaciones, los niveles plasmáticos de 50 a 125 microgramos mililitro. En cuanto a los antipsicóticos atípicos, tenemos la quetiapina, que la dosis inicial de 50 miligramos noche, dosis máxima de 600 a 800 miligramos día. Recomendaciones: es efectivo en manía y depresión. Tenemos a la olanzapina, dosis inicial de 5 a 10 miligramos día, dosis máxima de 20 miligramos día. Este puede causar aumento de peso, es importante hacérselo saber al paciente. Destacar que 2 semanas suponen un tiempo prudente para evaluar la respuesta y sobre todo la falta de respuesta. Por otro lado, también tenemos en segundo lugar los fármacos
En cuanto a la fase de manía y hipomanía en segunda línea, tenemos a los estabilizadores del ánimo, como la carbamazepina, dosis inicial de 200 mg día, dosis máxima de 1600 mg día, recomendaciones útiles en pacientes con resistencia al litio. También tenemos a los antipsicóticos atípicos como la cenapina, de 5 mg cada 12 horas, dosis inicial y dosis máxima de 10 mg cada 12 horas. Recomendaciones: alternativa cuando otros antipsicóticos no funcionan. Tenemos a la depresión bipolar en primera línea, grupos farmacológicos como los estabilizadores del ánimo, la lamotrigina, 25 mg día inicial, máxima 200 a 400 mg día. Titulación lenta para evitar el Steam Johnson, es importante. Depresión bipolar de segunda línea, tenemos una combinación de fluoxetina con olanzapina de 5 mg inicial y máxima de 12 a 50 mg. Recomendaciones: puede ser eficaz en depresión persistente. Por último, tenemos a las bibliografías. Muchas gracias.